Buena, nuevamente, queridos hermanos y amigos, público en general. En este momento le voy a hablar de algo que dice la Biblia, o con el tema, el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. El que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. En el libro de Malaquías, capítulo 3 de Malaquías, los versículos 6 al 10, nos habla del diezmo. El profeta dijo, traigan todo el diezmo al alfolí, pero primero dice, ustedes las naciones todas me habéis robado. Y pregunta, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice, en vuestros diezmos y ofrenda. Muchas personas dicen que no, pero está bíblicamente. Y si alguien cree que esto era solamente para el pueblo de Israel, que dice la Biblia, entonces, si esto nada más era para el pueblo de Israel, entonces la salvación era nada más para el pueblo de Israel. Hay cosas que dice la Biblia que eran específicamente en ese momento para el pueblo de Israel, pero hay muchas otras cosas que es para todas las naciones, no solamente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pero nosotros tenemos también que regirnos, porque si por medio decimos que por la fe por Abraham nosotros alcanzamos la salvación, entonces nada más la salvación y las demás cosas era para el pueblo de Israel. No, es para todo. Recordemos que cuando habla de la ofrenda, Jesucristo, la Biblia no registra específicamente, pero cuando Jesucristo andaba, se recogía ofrenda. Busqué en la Biblia, donde dice que la viuda echó 2 blancas, 2 realitos. Y Jesucristo dijo, ese echó más que todo. ¿A dónde era la ofrenda? Porque también la Biblia dice que Judas Iscariote era el tesorero, era ladrón. Como hoy todavía hay muchos son ladrones dentro de la iglesia. Pero Judas era ladrón, pero era el tesorero que se recogía ofrenda. Entonces, los diezmos y ofrendas es para la obra del Señor. Hay iglesias que el gobierno les suple, pero las iglesias pentecostales y otras iglesias, ¿quién les suple? Entonces, con el diezmo es que se suple las necesidades. Hay muchos templos hermosos, muchos, pero es a través del diezmo y la ofrenda, ayuda que se pide. Ahora bien, ¿qué es el diezmo bíblicamente? Es que tú le des a Dios un 10 de lo que tú ganas o consigues. Conseguiste 1,000 pesos, dale 100 a Dios. Conseguiste 1,000,000, dale 100,000 pesos, porque son mucho más 90 que 1. Eso es para que funcione la obra de Dios. ¿Con qué se construye los templos? ¿Con qué se embellece? ¿Con qué compran sillas? Con todo. Es de ahí que se busca. Pero ¿qué sucede con esto? La Biblia habla del diezmo para las iglesias. Dice la Biblia, 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 1 al 18, nos habla de los derechos que tiene un apóstol, un verdadero ministro de Dios. En el versículo 14 dice, verso 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio
que vivan del Evangelio. Pero el apóstol Pablo dice en el verso 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y el verso 18 dice, ¿cuál es mi galardón? ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Eso dijo el apóstol Pablo, que presentaba el Evangelio gratuitamente y que no quería dádiva de nadie. Oye, para que, vamos a decir otra palabra, para que no lo critiquen. El diezmo, un 10%. Bíblicamente, todo el cristiano que comprende esto debe de dar su diezmo. De lo que consiga, de lo que gane, de lo que le regale. El diezmo, el 10%. Dice la Biblia, ¿qué necesita Dios? Dios necesita dinero cuando el universo entero es de Él. Dios no necesita dinero tuyo, ni necesita dinero mío. Pero el Evangelio hay que llevarlo, hay que predicarlo. Y para esto se necesita dinero. Por eso Dios dice, traigan su diezmo y su ofrenda al alfolí. Y con promesa, y habrá abundancia en tu casa. Ahora bien, mi pregunta es, con respecto al que vive, el que predica el Evangelio, que vive del Evangelio, necesito que alguien me diga, me conteste esta pregunta. ¿Dónde dice la Biblia que el que predica el Evangelio hay que darle un 70% del diezmo que pagan los hermanos en la iglesia? Que me lo digan bíblicamente. ¿Dónde dice la Biblia esto? Que hay que darle un 70% del diezmo. O sea, todo el mundo le da a Dios para la obra un 10%. Y el pastor le hay que darle un 70%. 7 veces más de lo que hay que darle a Dios para la obra. Hay que darle al pastor para sus necesidades. Entonces, por eso es que muchas personas critican los pastores, que a los 5 años de estar pastoreando, tienen buena casa y tienen buena jipeta. ¿Por qué? Porque como le dije en otro mensaje, han cogido el Evangelio para negocio, para beneficio propio. Y digo como una frase famosa, pero ¿cómo es posible, abusador? Trabaja para que tú también pagues el diezmo. Por eso es que hay muchos que se hacen pastores para tener de todo. Muchas veces esos pastores tienen su buen vehículo, van a la iglesia, está lloviendo, y en la calle de atrás, en la tercera calle, vive una hermanita, pero ellos montan su vehículo cuando salen de la iglesia y arrancan para su casa. Llevan a la hermanita que vivía atrás. A tres calles detrás de ti, o a 2 calles detrás de ti, vive esa hermanita o ese hermanito mayor. ¿Por qué no lo lleva? Beneficio propio. Que dijo el apóstol Pablo, no quiero que se hagan esto para mí, porque prefiero predicar que esto sea gratuito, para que no se haga comentario, como hoy en día son muchas las personas no cristianas que critican el Evangelio por ver como un pastor dijo ahorita, a los 5 años ya tiene de todo. ¿Por qué? Con los cuartos de la membresía. Oh, qué bien es así.
que predique el Evangelio, que vive el Evangelio, pero vamos a saber cómo se predica y cómo vamos a vivir, porque lo peor de la vida es la crítica al Evangelio. ¿Entiendes? Lo peor de la vida es la crítica que viene para el Evangelio. Entonces, por pastores como tú, el Evangelio está desacreditado. Por pastores vividores como tú, es que el Evangelio está como está. Porque como he dicho en otra ocasión, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y tú qué estás buscando? Tú que sabes que tienes 5 años, que te metiste a pastor, sin que Dios te llamara, y ya tú tienes jipeta, y tienes carro. Mientras que el hermanito no tiene ni una bicicleta para ir a la iglesia. Mientras que el hermanito tiene que mandar a sus hijos a la escuela para que allí le imparte docencia, le den comida mala, lo intoxiquen. Y el pastor, con los cuartos del hermanito, ¿qué hace? Con ese 70%, ¿qué hace? Manda a sus hijos a buenos colegios. Así sí es bueno, ¿eh? Así sí es bueno. Pero ¿cómo es posible, pastor? Así no debe ser la cosa. El Evangelio no es un negocio. El Evangelio es para predicar la palabra de Dios, para llamar a la gente al arrepentimiento, no para beneficio tuyo. ¿Qué está pasando en estos últimos tiempos? ¿Qué está sucediendo en estos últimos tiempos en la iglesia? Que por pastores que son de esta manera, que actúan de esta manera y que no son llamados por Dios, el Evangelio está cayendo todos los días más. El Evangelio lo están criticando todos los días más. Y no es mentira que la salvación es individual. Pero trata de que personas no se pierdan por tu actitud delante de los demás. Conozco pastores que tienen 60 años pastoreando y no tienen una casa propia, no tienen un vehículo, y mientras trabajaban pagaban su diezmo, no se aprovechaban del diezmo de los hermanitos, como está sucediendo hoy en día. Y la Biblia dice que el que predique el Evangelio, que viva del Evangelio, óigame bien, el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Ahora, alguien que me busque, donde dice, el que predica el Evangelio, que se aproveche del Evangelio. Eso no lo dice la Biblia. Hay que tener cuidado, porque hay que dar buen testimonio a los que no conocen. Y para dar buen testimonio hay que dar ejemplo. Ejemplo de santidad. Ejemplo de humildad. No estoy diciendo que el que tenga jipeta, buena casilla, que es un pecado. Yo no estoy diciendo que es un pecado. Ahora estoy diciendo el que se aprovecha del Evangelio. Eso sí es un pecado. Eso sí es un pecado. El que se aprovecha del Evangelio. Cuidado. Tú que me estás escuchando. Si te ofende, tú sabes por qué te ofende. Ahora el que no se ofenda,
sabe por qué no se ofende. ¿Te sientes ofendido? Revísate. Revísate. A ver si tú eres, porque si te ofende, tú eres uno de los que te aprovecha del Evangelio. Tú eres uno de los que ha cogido el Evangelio para beneficio personal, para hacerte rico, a cambio de los diezmos y ofrendas que llegan a la congregación, que es para la obra del Señor. El que predique el Evangelio, que vive del Evangelio, pero que no se aproveche del Evangelio. Eso no es lo que manda la Biblia. Y ya el apóstol Pablo lo dijo. Y te lo leí donde el apóstol Pablo dice. Cuídate de que no estar tu reputación de boca en boca delante de algunos hermanos y delante de las personas que no conocen a Dios, que dicen que por eso no se convierten, y te ven a ti, tu progreso rápidamente y la crítica que hay. Si hablan mal de ti injustamente, Dios te va a galardonar. Pero si la gente que habla mal de ti lo habla justamente, Dios te va a castigar. Examínate y mira a ver lo que bien que está haciendo. Porque esto no es para vivir bien aquí y vivir bien allá. Tú predicas el Evangelio, tú diriges la iglesia, bien delante de Dios. Pero no te aproveche para que el público hable mal de ti. Porque no dice él, sino así es que son. Nadie cuando se refiere a algo malo del Evangelio dice, así es que es ese cristiano. Así es que son. Y dentro de un saco lo echan a todos. Trata de que te echen a ti solo en el saco. Y si te ofende por este mensaje, la patana te está esperando. Con todo lo que va para el infierno, que es patana, que no es guagua, la patana te está esperando. Si te ofendiste. Si te ofendiste porque lo está haciendo mal. Si te ofende porque lo está haciendo mal y tú lo sabes. Y si lo está haciendo mal, ahí está la patana. Pero hay tiempo de que no te suben ella. Haz restitución delante de Dios. Y pídele a Dios que te perdone y te ilumine para tú andar una vida recta delante de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde de corazón.